Santiago, cargo pasaro, Chaupi Calipica, Tosuratamun, Elisa Pucupi, Takiratamun. Ya estamos comenzando con degüello también alpaquitas que han llegado a una donación. Mamita, ¿quién nos está donando esta alpaquita? Esta alpaquita nos está donando gracias al niño Jesús, don Santos Wilca, para nosotros por el niño. Él piensa como mi padre, papá se llamaba Santos Córdoba Naveda. Entonces yo respeto como a mi padre, como es Santos, digo como papá. Gracias, nos ha traído esta digullito, tiene su voluntad para nuestro... Para estos niños, para el mayordomo, para Cargollo. Para el mayordomo de 2009. Claro. Bien, gracias por su palabra, mamita. A ver, hermano Ricardo, vamos a hablar, ya que ya estás haciendo la donación de sí, pues, este pacoro, ¿no? Así es. Yo soy de la comunidad campesina de Curanco. Viene a ser mi pariente, el señor Mauricio Chanco, acá como mi hija. Dice que su papá se llamaba Santos Córdoba. Viene a ser como mi hija ya. Por eso vengo con este cariñito que es mi voluntad desde el sector de Ichuni, que es de la comunidad campesina de Curanco. Y yo quisiera decir de que don Mauricio, doña Josefina, que pasen que se gocen de la vida en su existencia, una vida feliz, una vida que se gocen de la fiesta de la mayordomía de la bailía. De la bailía con todos sus hijos, con todos sus familiares. Nada más lo diría. Bueno, gracias por sus palabras. Yo creo que hay que seguir pues, con esta actividad de degüello y ya viene más rato a Teariche, así que todo el día hay que pues, apoyar pues, a nuestro mayordomo, ¿no? Así es, hay que presenciar siempre. Claro. Con la familia. Bien, gracias por sus palabras, sigamos adelante. Ya, gracias. Hola, un saludo por favor, hola. Hola, vos, gracias, a ver, hermano, tus palabras ahorita, pues recargar, estamos haciendo un degüello de... Yo también estoy dando este degüello, estoy colaborando, o sea, ¿cómo se llama? Para el niño Jesús con este pacorco. Jesús, claro. ¿May manda que pacorco, papá? Es chunimanta. Ay, muy bien, debe estar rico, carne, pues viene pues de la altura, ¿no? Claro, pues, altura. Entonces, con el cariño para nuestros niños has traído con toda voluntad, así que pues bueno, sí. Gracias por tu cariño y voluntad, sigamos adelante pues con... Vamos a ayudar hasta la siempre. Claro, hay que apoyar, muy bien, gracias por tu apoyo que estás apoyando a nuestro mayordomo. Ya, hermano. Gracias. Mamita. Oficina. A ver, ¿quién nos está donando un saquito de arroz? Mi tío Erasmo Chacara, para mi familia. Para nuestro compromiso. Sí, para nuestro compromiso. Claro, bien. A ver, muy agradecido. has traído Gracias. A ver, un abracito, por favor. Gracias, papá. Gracias, papá. Ahí está, ya. Mi banda Cusca me ha ofrecido para donar una bolsa de arroz. Ya. Para niño Elia. Y portaron pues con todo el cariño. Claro, cariño, voluntad. Así es. Muy bien, tío. Gracias por la... Vamos, adelante. Ahí estamos yendo a Ollaquinca. Ya, corre a vuestro puito.
¿Tanto pesa tanto? A la cocina, no me. Cuidado, vamos suerte. A los 5. Ahí, queda. Ahí, está bien. Está bien, está bien. No lleva la pilla, se ve seguro que no lleva. Trabajando mosca. Ah, está muy bien, muy bien. A ver, muy buenos días con todos. Hoy nos encontramos 23 de diciembre. Hoy día comenzamos pues con Tiarichi, ¿no? Tiarichi en la mayordomía de la Bailía 2019 que está pasando señor Mauricio Poco y con su esposa Chanco, su esposa, ¿no? Josefina Córdoba. Así que hoy está pasando pues el Tiarichi acá la tía Paulita y... Allá, bueno. Mamita, tus palabras que hoy estás pasando Tiarichi, pues no, hoy acá el 23 de diciembre. A ver, por la familia. Bueno, muy buenos días con toda la familia presente aquí. Agradezco a mi primo, a mi tía, a toda la familia que hoy estamos de compromiso, que vamos a pasar Tiarichi con mi esposo y la familia de mi esposo, y mi familia, toda la familia Córdoba, de Caumaní. Y gracias por estar presente y por apoyo de todo, de cada uno de ustedes, familia, y ya sería todo. Gracias. Bien, bien, gracias por sus palabras. A ver, mamita, sus palabras que está pasando tu mayordomía Evalos. Gracias a mi prima que va a pasar el 23 de mi Tiarichi. mi Tiarichi, le agradezco mucho. Muchas gracias, mamá. Mi tío también no está, mis primos. Gracias, les agradezco con tu voluntad. Y nos prendamos, mami, siquiera un vasito. A ver, hermano, recalca. Un palmita, pues, hermano, palmitas. Ahí está, muy bien. A ver, hermano, recalca, por favor. Mi nombre es John Yachtaomaní Solórzano, mi esposa Eva Luz Córdoba Choquetaipe. Aquí a la familia Chanco Córdoba le hacemos hoy 23 de diciembre con toda la voluntad, con todo el cariño, pasar su Tiarichi. Y espero que la familia todos estén a gusto con la comida que vamos a preparar hoy día y que se haga esta linda fiesta en honor al niño Jesús y todos compartamos. Gracias, gracias Terry, gracias mamá.
Bien, gracias por su palabra. Palmas, palmas, palmas. Un abrazo, está muy bien. Bueno, de repente alguien puede, de repente ahorita acá también como mamá puedes hablar algunas palabritas, ¿no? Que hoy estamos también haciendo Ullatinga, ahorita puedes hablar algunas cosas. Bueno, papá, con toda la familia, con todo el cariño, con todo el amor, gracias, buenos días con todos, la familia de mi yerno y la familia de Córdoba, estamos acá todos apoyando con todo el corazón para el niño, para hoy día, para el 23. Yo quisiera que se encuentre acá toda la familia, todo el primo, todo, le agradezco mucho con cariño acá para que se sirve siquiera un vaso chichita, la comida, así, eso nomás le digo con la felicidad. Acá mi sobrina Osipa Córdoba, para ayudar a todos, papita, eso nomás le digo, bueno. Bien, gracias por sus palabras, una aplauso por favor. Sigamos con nuestra actividad de Ullatinga, ¿no? Estamos comenzando ya para que más tarde... A ver, hermano, a ver, unas palabras, por favor. Yo también como padre de mi hijo, quedo bien agradecido al señor periodista. Hoy día invitamos a toda la familia Córdoba, Naveda, toda la familia, todo el pueblo, para compartir un pedazo de hueso, dicen, ¿no? Cargo de manca alienta, o sea que alienta mejor de China. Siempre yo hablo con chispas. Papá, yo quiero todos que nos visiten, compartamos lo que hay, la chichita, el traguito, la comida, todo, papá. A nombre de mi hijo Ioncito, a nombre de mi hija política Eva Luz, gracias, quedo bien agradecido. Bien, gracias por sus palabras. ¿Sabes, palmas, por favor? Ahí está, muy bien, muy bien. Hola, hola. Hola, mamita. Hola, un saludito, hola. Ahí está, muy bien, gracias. Ah, mamita. Un saludito, por favor. Gracias. Hola. Saluditos a la cámara, gracias. Ahí está, muy bien, así de tincar. Gracias. Ah, sí, es la manera. A ver, Irving, unas palabras, por favor. Bueno, el representante de mi papá, no se encuentra acá, y también el representante acá de mi hermana y familia Córdoba. Yo desde ya les agradezco a todos, acá a mi compadre, que es mi cuñado, y también y acá mi hermana Marisol Córdoba Choquetaipe. Creo que es bonito ver unido a todos ustedes. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Y de la misma forma, le digo al próximo año estemos así unidos. Porque creo que esto no acaba hoy día ni mañana, va a acabar recién al próximo año. Desde ya les invito a cada uno de ustedes, en nombre de mi cuñado John Solórzano y en nombre de mi hermana, les invito a cada uno de ustedes, ¿no? Estar presentes todos. Eso sería de mi parte y pues gracias más bien por la visita Terry, mi primo, y estamos ahí con toda la familia. Bien, gracias por el palabra, por favor. Bien, gracias. Él quiere mini. Lo dio un vasito. Sí. Ahí está, muy bien. Para dar respeto. Claro, para dar respeto. A ver. Está por ahí, Juan. A ver, mamita, me llaman, hay chance, mucho maíz.
Juan Carlos Chalamanta, Tutupillamanta, Kuchamanta, Tutupimanta, Pimanta, y Sarat Kamucha Huancaway Payamanta, Cocinar ninguna ni mamita cocinar ni. Cocinar ni Kamucha Banca y hasta Yamanta. Mi hijo que ninguna pingo la muchanga. Vamos a cocinera, vamos a cocinera. Abanquiña Nea. Me jugné Tayapaña familia Cuna. Ya paña familia con ya paña pastor con la mejor que más tarita. Cuna, ya Cuna, ya Paña Tamanta. Claro, entre las tamantas, la manta, todo Perú. Ya mamita. Muy bien, tingari, salud. Lunes 23, Tiarichi para señora sobrina Osepa Córdoba, con toda la familia. Niños sutirampe, niños nombrerampe. Ahí está, muy bien mamita. Niño kuna, ay naja, niño kuna, familia y más mejor kunango, tomar kunango. Oh, ay chaya hamuchan, huancal cuchalamanta, poto topemanta, chuño hamuchan palca pampayamanta. Ay, muy bien. Huancaway Ay. kunamanta, riampuchan, Ampucho. Sampucha, abanquilla lamanta, ampucha. Dispensirip, sampucha, barla, lamanta, ampucha, dispensirip. Ampucho. Gracias, papá. Salud, mamá, salud. Ahí llaman despenser a mucha. Dispensirip, barla, tanta bamba, lamanta, ampucha. A ver, Juancito, muy buenos días. Hoy recién estás llegando pues de nuestro fondo de Cañamarca. Bueno, hermano, acá pues para el mayordomo está haciendo pues el teariche acá nuestras sobrinas. Ahora, hermano, sus palabras. Bueno, un ratito por favor, sí, un momento propicio. La familia, en cierto modo, es el momento que hoy se va a reunirse la familia. Primeramente, agradecer a los cargontes, a la familia Chanco Córdoba, que hoy día es el que van a pasar como tiariche, mi hermana Eva Luz, junto con yo. Por lo tanto, yo pienso lo que tenemos que tratar es invitar a toda la familia, para que no haya ninguna clase de resentimientos. Hay que invitarlo lo poco que hay o lo mucho que hay con todos, hay que compartir con todos. La fiesta no es solamente para la familia, es para todo el pueblo. Hagámoslo eso una realidad y seguramente más tarde todos ya estamos en manos de obra, trabajar todos de manos, todos somos familia, todos somos una sola y por lo tanto sacar adelante esta fiesta tan hermosa, tan grande, tan lindo. El día Teariche hoy día es el primer día, el primer paso que vamos a dar y de acá para adelante nos quedan 6 días más todavía. Así es que a todos los comprometemos, a todos los hermanos, a todos los tíos, a todos los primos, a todos los comprometemos y qué bien, que ya están listos ya hermanito, ya están las ollas, ya están las cocineras, también ya están listos ya. Así es que a empezar con esto y vamos a hacer una bonita fiesta y esta noche vamos a bailar así, con gusto, porque uno recibe al niño con devoción, con fe, con amor, ¿no? Y eso tenemos que volcarlo hoy en la noche. Más que todo, esto va para mi hermano, para mi tío Mauricio y para mi hermana, especialmente para la familia Córdoba. Muchas gracias. Listo, mamá. Ya, hermano, nos vemos. Chao. Hola, un saludito a la cámara. Saludos a toda la familia Naveda. Claro, familia, ¿no? Más que toda la familia que vamos a estar hoy, ¿no? Reunidos en la noche. Sí, acompañando a la familia. Claro, muy bien. Sí. Gracias. Muy buenos días, Terre. Ahí nos encontramos en la confección de las vestimentas para pasar pues nuestro mayordomía. Acá la señora nos está mostrando las polleras. A ver, tus palabras, hermano. Bueno, muy buenos días. Acá yo me encuentro en el taller de mi hermana Anita Chanco Córdoba. Hola. Que es la autora de la confección Muéstranos, por favor, de nuestra vestimenta.
está, acá muy para bien. la mayordomía de Claro. mis padres, Mauricio Chanco Chácara y Josefina Córdoba Narváez. Esta es la confección de mi hermana Anita Chanco Córdoba, que es su hija única que radica acá en Antabamba. Te paso. ¿Cuánto, mamita, cuánto más o menos estás haciendo la confección para nuestros invitados de la Belia? El de verde hemos hecho 200 pulleras y A ver, muéstrame los rosados, por favor. Ahí hay otra vestimenta. Las polleras rosadas. Hay igual cantidad, 200. Está bonita. Sí, igual cantidad. Y ahora acá también mi hermana almacena la vestimenta que tengo los sombreros. Acá hay también como 250 sombreros, mira. Ahí está. Y de repente hoy día se va a repartir toda la vestimenta a toda la familia directa. Todas las vestimentas. Hoy día seguramente se va a distribuir. Nada más yo pido gracias a mi hermana. Fuyuquita, muestra, mamita. Anita Chanco. Ahí está. A ver, ponte, por favor. Una pollerita. Me gustaría que te pongas una pollerita, así encima no, por favor. Ahí está mostrando la pollera. Esa es la pollera para el 26. Anita para... Este va a ser para 26. 26. 26. Con esto van a estar luciendo en la puerta anterior de la iglesia. Y Ahí está muy bien. Neta ahí tiene Antabambina. Su sombrero. Ponte un sombrerito, por favor. Ahí está. Antabambinas se han transformado con las vestimentas neto de Antabamba, ¿no? Neto Antabamba. Neto, originalidad. Originalidad. Bien, mamita. A ver, algunas palabras, ¿me puedes? ¿Cuánto tiempo has confeccionado estas ropas, mamita? yo primeramente saludo a todos mis familiares, a mis hermanos, a mis padres, que me dieron esta confianza de hacer estas vestimentas. No lo sabía, pero aprendí gracias al Niño Jesús, a Diosito. Lo aprendí, acá está mi práctica, que es la primera mano que he hecho de cualquier manera, ¿no? Pero de ahí aprendí, pero gracias al Niño Jesús. Y ahora es... Ahora muéstrame eso más Y eso es... Es la que Ahora aprendí poco a poco, pero ya lo agarré. Gracias al Niño Jesús, gracias al Diosito, siempre me he pedido, he tenido fe. Hoy día estoy acabando recién estas folluquitas porque no he tenido tiempo, tengo siempre algunas percances que tengo que estar atrás de esos. Sí, ya he confeccionado desde el mes de abril, enero o febrero, abril, pero yo hice poco a poco, porque acá no me he dedicado misma. Si me dedicaría de otra forma, uno haría, ¿no? Pero como estoy sola acá, yo tengo que estar una cosa, otra cosa, alcanzar la cosa. Bien, trabajos estos no es tan fácil hacerlo. Qué bien que estás haciendo, hay que inculcarlo pues a otros mayordomos también que manden a hacer acá, pues acá está que manden a hacer vestimentas de nuestra provincia de Antabamba, las polleras, follucas y, ¿no? En los próximos también. Gracias, claro, le agradezco bastante a todos mis hermanos. Mira, yo me siento agradecido de acá mi hermana Anita y me siento orgulloso de tener una hermana tan hermosa como mi hermana Anita. Y nada más, yo quiero dedicar una huailía a mi hermana. A ver, hermano. Gracias, papá. Mamita, abuelita, somos antabambinos. La misma tonadita nomás. No, pero... Hualea, hualea. Hualea, jía. Hualea, hualea. Hualea, jía. Hualea, hualea. Huailea, jía. Hualea, huailea. Huailea, jía. Muy bien. Querido familia poco. Chanco, Córdoba. Chanco, Córdoba. Gracias, papá. Bien, hermanos, Gracias, bien. le agradezco bastante a ustedes. Gracias. Que están atrás de nosotros, que nos estás apoyando, a la familia Chanco Córdoba.
Ya, mamita, una fotito, ¿ya? Un saludito, la. Chao, mamita, chao. Chao, Tito, gracias por este momento, papá. Bien, bien, mi hermano. Espero que sigamos igual o mejor allá en nuestros querendores. Gracias, papá. Bien, bien, hermano. Ya, mamita, Anita. Ya, hasta luego. Chao, mamita, chao. Chao, papá. Un abrazo. A ver, muy buenos días. A ver, nos encontramos hoy 23 acá en nuestra plaza de armas. Bienvenido a nuestra tierra querida, la tierra de los grandes arrieros. Entonces aquí los compañeros de Altabama nos encontramos, ¿no? También. Hola, tío. Buena estaría para mira, tío. Marquitos, muchísimas gracias. Que pasemos un buen día, feliz Navidad, próspero año nuevo 2020. Bien. Entonces ahí estamos, señor Marquito, ¿cuándo nos vamos a la tierra Cauñamarca? Bueno, eso vamos después de la bailía, pero más bien vamos a recomendar hoy a nuestro mayordomo que está pasando. Claro, ahí se encuentra. Mi cuñado, efectivamente, familia Córdoba. Entonces nosotros estamos aquí todavía, familia Montesinos, Albino Montesinos, entonces también un gran desarrollo. Trabajar para el pueblo, no para otra, con otra idea. Entonces, con buenos arrieros, estamos aquí. Señor Marquitos, bien, bien, hermano, gracias por sus palabras. A ver, hermano, ¿alguna palabra puedes recargar? Sí. A ver. Bueno, yo creo que aquí está nuestro mayordomo. Estamos para acompañarlo durante la fiesta, ¿no? Como familia y como paisano. Bien, hoy día vamos a celebrar pues, un gran tiariche acá en el teatro. Así que pues acá nuestro mayordomo. Ahora invita, hermano. Nada, simplemente agradecer a los tíos, familiares, todos son absolutamente sus tíos. Invitar hoy día 23 nuestro tiariche que se realiza acá en Altabama, nuestra guailía, que es conocido Patrimonio Cultural de la Nación. Yo los invito a cada uno de ustedes, tío, que nos acompañe. A partir de las 3 de la tarde, quisiera ver esa invitación. Gracias, papá. Gracias. Bien, ya, hermano. Gracias. Muchas gracias. Gracias, papá. Prima, hola, hola. Ah, está muy bien. Gracias, sí. Hola. Hola, hola, un saludo. Ah, está muy bien. Hola, amigo, ¿cómo estás? Hola, primos, ¿qué tal? Más tarde, acá en el gran teariche que está celebrando acá nuestro hermano mayordomo, así que hay que colaborar, hermano, Teófilo. Buenos días, Marcos. Hoy día desde Lima estamos viniendo para colaborar a nuestra familia Chanco y Sánchez. Por eso estamos reunidos acá en nuestra plaza, al lado de la iglesia. Claro, bien, gracias por tus palabras y sigamos adelante, pues, esperando para celebrar el gran teariche, ¿no? Claro, papá lindo, gracias. Bien, hermano. A ver, hermano, ahí estamos con Benzi, con Terry más. Claro, ahí vamos a estar más tarde. Claro, muy bien, gracias por tu palabra, sigamos, adelante. Hola, un saludito, un saludo nomás. Saluda, abuela. Salud, mamita, salud. Muy bien, gracias. Ahí está. No. Mamá, no tienes la basura. A mí ni me des, así que por más que me des. Tienes que tincar. Ponte a un lado. Mamá Josefina Córdoba Narváez. Alto, me levanta. Mauricio Chanco Chácara, en nombre de esos, en representación de ellos. Yo estoy en representación de mi padre. Quiero que te viene papá acá para el deber y seguramente estaremos viniendo acá el 26 en la mañana para la cocina para ti, Carlito. Silvio, tío. Gracias. Silvio, tito. Silvio, gracias, mamá. Gracias, manita. Ahí está mi hermana. Joaquín, ponte por allá. No puedes acá, vaya por allá. Tengo que llegar acá, vaya por allá, ¿entiendes? Tía, ¿puedes sacar tu correa, por favor? Dale nomás, yo no me voy a resentir. Suénale ahí, no. Oye, ¿qué es de tu papá? ¿Hijo de quién es este? ¿El muchacho hijo de quién es? Saluni, mamá, saluni. Saluni. Ven un ratito. Acá una palabra de mi que ven acá. A ver, mamita, estamos llegando, creo que acá a nuestros querendores. ¿A dónde estamos llegando? ¿Qué nos están donando?
está donando, nos va a invitar el 26 el almuerzo mi hermano Leonidas, mi cuñada Faustina Bustinza. Dice, gracias a mi hermano, a mi cuñada, a mi sobrina, a todos, lo agradezco mucho a toda la familia. Gracias, papi. Bien, bien, mamita, bien. A ver, hermano, puede cargar una palabra, por favor. Gracias. Yo, como he pasado también cargo y con ese cariño mi hermana siempre me ha apoyado. Gracias. Lentito. Trae su papá. Trae su mamá. Una disquita, bien lo metía, empezando el vaso. Vamos a chupar duro, ¿para qué me venía un bocadito? No quiere trago, A ver, primo. May manta para mon que esta la man está de Nakansbach. Wilcarona. Wilcarona manta. De familia Chipane. Ay, ay, me hiciste para mon, papá. 10 solamos nomás. 15. 10 nomás. 10. Acá 10. Mañana digo otro 10. Otro 10. Otro 10. Todos los días 10. A ver, tu hermano, ¿cuántos tenemos tú? Disculpando, señor producción de Coritaque. Ya, papá. Hemos, para nuestro compromiso, hemos traído de Chipane. Para nuestro mayordomo. Compromiso de diciembre para 25. ¿Para nuestro mayordomo? Mayordomo, Mauricio Chanco. ¿A su señora esposa? Señora esposa no está todavía. No, ¿qué pasa? No está. Josefina Córdoba. De Chango, de Chango. Bien, bueno. Bueno, a ver, ahorita otra, pues agradecerle que le han traído ellos, no a ellos nomás. Mira, mamá, para nuestra fiesta hemos traído esta. ¿Qué cuesta nuestra plata? Hemos traído para el 25, para el 26, sí. Mamá, les felicito a ustedes. Hoy día vamos a hacer un degollio todo completo y ya cumplir todo para mí. Eso no me queda. Claro, muy bien, muy bien. Un abracito más. Mamá, ahí está, muy bien. Ya, muchas gracias. Querendores, apretores, todo. Vamos a comer más. Claro, muy bien. Ya, ok. Hola, hola. Buenas tardes, buenas tardes. Ahí está, mira, parece que está bien. Por el bebito. Pon la chila ahí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hojita? ¿Dónde está este? ¿Pasa Concho? Hola, hola. Acá están las alpacas de RR. Puro Ancoiro. Se llega mucho que mira. Ay, ay, ay. Matan carne gozan.
Ay, se chute Sicilio, Chaupi, Calima, Antabamba y Plaza Pi, tu sura tamusu. Papá, Vito. Gracias, Papá. Creo que para eso somos primos, familias, todos, y acá nos estamos apoyando, viejo, y creo que el 25 es nuestro día de nosotros, viejo, y para nuestra gente, ¿no? Y gracias por visitarme, también les agradezco, viejo, a toda la familia Narváez, Córdoba, Chanco, todos ustedes, viejo, ¿no? Y la gente que esté con nosotros, hay que compartir con toda nuestra gente. Eso, papá. Nada, simplemente A ver, hermano, tus palabras. agradecido de la familia Rosales Vera. En nombre de mi padre, Mauricio Chanco Chácara, y mi madre Josefina Córdoba, estaremos agradecidos eternamente. Gracias, papá. Espero que lo disfrutemos el 25 y estaré agradecido todo. Claro, gracias, papá. Muchas gracias, papá. Gracias, papá. Ya, papá, ¿cómo se llama? Un ratito. Bueno, A ver, un ratito, por favor, toma atención acá, Sicilio, por favor. bueno, gracias, tío Marco, por haber apoyado de repente con confirmación acá a mis primos, a mi tía Josefa, a mi tío Mauricio. Igual, ¿no? El año pasado hemos compartido nuestra fiesta con todas mis familias. Igual también nosotros ahora este año, que está en compromiso a la devoción al niño, vamos a compartir nuestra fiesta. Y creo que, tío, tenemos también la voluntad de pasarlos el 25 y espero a toda la gente que nos visiten el 25 o para compartir siquiera lo que tenemos, par de platos, par de chichas, par de tragos, ¿no? Y bueno, gracias primo Terre. Gracias, papá. Por haberme visitado de repente para regular nuestros llamas, ¿no? Bien, Malacho, baileta, bailera, para flipirse una bailita que has pasado el año pasado. Claro. A ver, vamos adelante, Cecilio. Bueno, tío, gracias, tío. Empezaremos, ¿no? Claro, dale nomás. Acompañen, por favor, acompañen. Acompañen, acompañen. Baile, 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 ¿dónde está el baile? Ay, ay, muy bien. Así es. Dale. Amargura y calitampas, pásaros papas, cutiramos. Intirum calimpas, intirum llazapas, tu sunallansi. Intirum calimpas, intirum llazapas, Bien, gracias, gracias por la vela. Un abracito, por favor. Sí, papá. Más, un vasito, papá. Un vaso de Basta, para ahí, ahí. Sí, de papá, con esa gente, yo seguramente. Alguien ya, alguien mentira, sangre. Alguien nunca sangre. Gracias. Papá, estaremos agradecidos eternamente de la familia Chanco Córdoba. Y acá mi padre de repente está presente por X motivo. Ya, papá, y gracias, papá. Gracias. Gracias, papi. Gracias. Salud, papá. Gracias. Chao, papá. Es que botate, ¿no? Ni me acuerdo, guys. Me acuerdo,
¿Cómo se llama? Buchatan sin aparam ka? Pesca jutal, manda junta y atesten. Chau pillape. Manda que esa cochca, chau pillape gasta. Ya primo, ya tío. Vaya, kichai. Puch, voltear bago mata. Ahí está. Ali mata. Tarde chamanya, terus cara mga. Dari teremos. Dos mantore mañana, ali tenemos. Gracias, papá. Gracias, papi. Somos amigos, barrio. Mami. Uy, la mamá. Es mamá. Mami. No te inspiré como mamá. Insistit çürek insistit. Equipo gini. Simon, gracias. Estamos sirvi. Mal, bajar mantan tomar el de frente. Bajaran tindanya? Bajar levantar aquí. Bueno, baño, puño el pastel más primito. ¿Quién sacó potencia? Vaya, comando con ya clavar un caché. No está rico. Y más, no me hace nada a mí. Sí, tomo hasta 2 de la mañana, déjame levantar. Ya pegué. Ama onda da. Mana mata una ¿Qué más un ¿Qué más un tema, Nispa? Ay. Ya, gracias. Gracias, papá. Como que fufu. Ya, mamá. Porque tengo, es que me hay que sí. Ay. No cogeré chiñay. Salud, papá, con voluntad. Gracias. Pau, pues casa nada más con mai. Ya está. Acá el segundo día, Pau, ahí está adelante. Ese le toca después de la llama. De los dos, le toca al pavo. Salud. Ahí está muy bien. Pavo, después le toca, ¿no? A los pavos le toca. Para Navidad pavo. Ay, muy bien, mira. Están degollando para nuestro mayordomo. Mauricio Chan. Escucha, mamá, mira. No, yo le dije, Tú sacas fotos, esto va a ser la botanchana. Karena ya estamos en el gripe. Chicho. Hari kain tu apa? Chupin ini nanti. Chupin luego. Cek tu. Chicho, también eres ja. Mira, hay chicos que no comprenden. Ella es la hija mayor de lo que está pasando. Papá, Sí, mira, ahora tu palabra, una hermano Terry. Pobrecito. Padre, Está muerto, ¿no? ella es el representante de la familia Córdoba Bustinza, mi prima Lourdes Córdoba Bustinza. Me gustaría pedir unas palabras de su padre como hija mayor de Leonidas Córdoba, de Faustina Frida Bustinza, que si yo quisiera unas palabras de tu padre y de tu madre. A ver, por favor. La hija mayor. Gracias. Deseo las palabras.
Estoy muy agradecida por tus palabras y muy contenta por estar aquí acompañando a mi primo, a mis padres, ¿no? A toda la familia que participa en eso. Chanco Córdoba y Córdoba Bustinza. ¿Ya? Gracias tú. Bien, bien, creo que con cariño están haciendo este digüeño y está saliendo un feto macho, ¿no? Un feto macho. Pongan los nombres, ¿qué nombre pondrían? Su Terry le ponemos. Terry. Ese es. Así va a acabar Terry. No, este es macho. Así va a acabar Terry. Reunidas Terry. Terry. Así Terry, así va a acabar Terry. Conquista cada año conquista. Así del cuello va a acabar Terry. Terry. Bien, gracias. Yo de repente. Así. Ya, da vuelta. ¿Cuál que te llama? ¿Qué te diciendo? ¿Qué llaman? General. Así. Pila malala, purinesteca, maya pilala, pasenesteca, Chanco Córdoba, puri chagnin, Chanco Córdoba, pasio chagnin, walia. Vamos, ya está, sacar sin carajo, pagar en dicha punta dureta. Carajo, vamos a caña. Cala, carajo, listo, cala, cajina. Cana, que venir a vamos, carajo. Ahí está, beso, dale. Ahí está, hay que darle el beso. Claro, uy. ¡Hala! Zapatón, zapatón, 45. Ahora mira, ¿has visto cómo te puedes igualarte con 40. No me igualo. Esa es otra. Igualate con esto. Quiero bailar con eso. Pero cámbiale. Cambia con esto. Walea. Una más. Por el manche. Tucuata pere, ay, casi matarumban. Risumah takunak, mijo yunamba. Putakun malamah, mijo yunamba. Eso, Pila malala, Maya pilala, pasa en el tiempo. Chanco Córdoba, Señor Chancola, pasa Chaninque. Eso es, muy bien. Gracias. Gracias. La mitad. Muy buenas tardes. A ver, hermano. Yo, acá, Fernando Chanco Córdoba,
con mi hermana Nélida Chanco, Córdoba. Y yo más conocido, Terry. Estamos acá brindando con la familia Córdoba Bustinza. Yo me siento agradecido acá de mi tío Leonidas Córdoba Narváez, hermano de mi madre Josefina Córdoba Narváez, que es ese día, el día 26 va a pasar junta de mi madre, de mi padre. Yo me siento agradecido y quiero agradecer acá a mi cuñado Marcial Bustinza. Quiero que enfoques acá mi tío cuñado Marcial Bustinza, mi marido mi cuñado querido en Río, de mi parte. Yo quisiera dar unas palabras como cuñado mayor y como cuñado respetado de la familia, de la familia Chanco, Córdoba, que se da unas palabras. Papi, Marcial. Y este es mi cuñado Marcial. Y yo me siento agradecido acá. Y acá metió Leonidas Córdoba Narváez, el engreído de mi madre Josefina Córdoba Narváez. Se siente orgulloso de su hermano único que tiene, Leonidas Córdoba Narváez, y les está pasando junta el 26. Te deseo la palabra a mi padre único que tenemos allá de la familia Córdoba Narváez. Te deseo la palabra, papá. Ya. Gracias, sobrino. Te voy a decir una cosa bien claro. Mira, este es una voluntad de parte de mi persona, porque mi hermana también, cuando yo pasé cargo, me ha ayudado bastante. Tuvo esa voluntad. Quizás no tenemos muchas familias, pero lo poco se hacemos bastante grande y hacemos muchas cosas. Quizás este será el último cargo de la familia Córdoba. Y con orgullo y con voluntad y con ansias de bailar estamos. Sigue hablando, está cortando. El audio. Entonces, esperamos el día 26, 25 para poder, y el 26 a comer entre todos nosotros. La familia. Sigamos adelante. La familia Córdoba. Bueno, creo que ese día será pues el 26, el día que yo lo voy a invitar al almuerzo a toda la familia, a los pastores, a todas las familias que estén con nosotros. Creo que todo ya será el 26. Claro, 26. Estaremos Bien. conversando algo. Bien, gracias. Después de comer el 27 ya estamos acabando con la bronca. Claro, para eso vamos a alimentarnos, ¿no? Y yo me siento agradecido acá. Cometió Leonidas Córdoba, es el único hermano engreído que tiene mi madre Josefina Córdoba Narváez, y estaremos agradecidos de parte de mí, de mi madre. Estará agradecido mi padre, mi madre y mi madre, mi padre, estará agradecido eternamente. Bien. Gracias, papá. Y este es mi tío Leonidas Córdoba Narváez. Está haciendo su juntapasa. Está almacenando su carne para el día 26. Y ahí está mandando su 25 bacallas. Allá 25 Me bacallas. siento agradecido
de mi tío Más, Leonidas más un Córdoba paco de yapa. Y además, ahí está mi tío, ahí está mi tío Manuel Mendoza. Ahí está Manuel Córdoba. Manuel Córdoba. Está. Manuel Mendoza de Córdoba. Ahí está. Y eso. Para Manuel es solamente el cuello, ¿no? Cuello. Ahí está ahí tiene su cariño de mi tío. Cuello y cabeza. Córdoba. Y ese es el cuñado mayor. No, es La última. de la última, su cuñado de la Tomasa Córdoba Narváez. Y yo le presento acá a mi tío, ¿verdad? Es su cuñado de la última hermana que es Tomasa Córdoba Narváez. Y yo les presento y les cedo una palabra acá a mi tío Manuel Mendoza. Le cedo una palabra, tío. A ver, don Manuel. Y acá estamos degollando nuestra vaca. Señores presentes, que estamos ahora en esta labor de degollar nuestras alpaquitas para nuestros pastores que tenemos, nuestros criadores. Creo que debemos ser unidos para este día que viene, mañana. De hoy empezamos, 24, 25, 26 y 27 queremos estar todos juntos. Y para eso, para salvar los platos, estamos haciendo este pequeño sacrificio de nuestros animales. Es nuestra costumbre de nuestros ancestros para nuestro Huaylía, que es el niño Jesús. Y espero que todos los hermanos también que estén de acuerdo con todo, que no estén ahí de repente con cambio de palabras como estoy escuchando así. Bien, gracias por todo. Acá nuestros hermanos. Acá, nosotros nos encontramos acá de mi tío Leonidas Córdoba Narváez y de mi tía Frida Bustinza. Me encuentro acá en Juntapasa y en nombre de mi padre Mauricio Chanco Chácara, Josefina Córdoba Narváez. Josefina Córdoba Narváez. Ven. No. Yo estoy en representación de mis padres. Claro, por supuesto, sí. Entonces, yo me siento agradecido de toda la familia Córdoba Bustinza. Estaré agradecido eternamente de mi tío Leonidas Córdoba Narváez, el engreído de mi madre y el engreído de mi tío, mi madre Josefina Córdoba Narváez. Te salió un... Salud, Salud, aquí también. Y ahora, yo quiero dar unas palabras. Acá, mi respetado, mi cuñado, Marcial Bustinza, único cuñado engreído de la familia Chanco Córdoba, quisiera ceder unas palabras. Papá, tus palabras a la familia, a nuestra familia, en representación de tu esposa, Anita Chanco Córdoba, y también en representación de toda la familia Córdoba. Y acá mi cuñado, le cedo acá Marcial Bustinza. Marcial Bustinza. El único cuñado que yo tengo en representación a toda la familia Chanco Córdoba y mis respetos acá. Y le cedo la palabra a mi cuñado único que yo tengo y el orgullo que yo tengo acá, a mi cuñado Marcial Bustinza Albino. Hace 5, 6 años yo lo tengo por mi hermana Anita Chanco Córdoba y tengo mucho respeto acá. Mi cuñado Marcial Bustinza Albino, te cedo las palabras como mayor viejo
quisiera que te dirijas a toda la familia Córdoba, Chanco, en representación de todos. Aquí estamos, papá. Bueno, a ver, hermano. Señor fotógrafo, buenas tardes. Creo que esta actividad es para la familia. Agradecer a toda la familia antambina que se asoman a este tipo de costumbre que tenemos. Y en especial de parte de la familia Chanco Córdoba, agradecemos a todos los presentes que van a estar desde el inicio de la fiesta hasta el fin de la fiesta. Estaremos ahí brindándonos lo poco que tenemos, pero con mucho cariño. Y nada más diría, es toda mi palabra por esta vez. Gracias, hermano, gracias. Cuñado. Un abracito, por favor. Viejo. Muy bien. Es el amor. Agradecido. Yo siempre estaré en familia. Saludos, gracias. Estamos brindando acá al señor Chanco. Lo que está haciendo para el 27, para el 28, para la comida. Estamos haciendo todo, disculpando, papi. El popular Cortaque. El único. Tranquilo. Estamos yendo. A Bien. final de cuentas, a Llancaya, todo, colaborar a toda la familia. ¿Quién está de cargo? Señor Chanco, Mauricio Chanco. Con todas las familias. Y discúlpame, ya estamos ya un poco de acabar en esos animales que estamos ya. Estamos en Degüello. De Degüello, aquí está buenos. Carne para todos los pastores que Aquí está vienen. también otro guachata para ustedes. Y el guachata también, papá, llevarás a Ciudad de Lima. Ah, está muy bien, gracias. Ciudad de Lima, papi. Ah, Vilcarana, ese lo va. papi. Eso los que nos han soñado, Vilcarana, ¿no? Así. Ya, disculpa, papi, usted también le va a dar ese bachatita, papi. Ay, Agárrame. carajo, una bachatita. Ahí está, papi, así. Papi, agarra. Ay, mira, son como 9 cabezas. Está de pronto, pues. A ver, hermano. Y mi hermano Miguel y mi hermano Javier. Acá una casa estamos haciendo, buena la lectura, una buena estamos haciendo para el 25, 26 de hoy ya estamos comenzando. Mis señores, Vilma Córdoba, mis señores, usted, gracias, somos Chabuata y acá, señor Terry, que dice, pero otro es un nombre, acá también Marciales, somos parientes, todo, porque gracias a usted y agradezco papalindos, todo, y regulando este animal para el 26. Para el 26, sí. Hoy día estamos haciendo acá con papá, y me conoce también mi papá y todas las familias, me conoce, yo sé, familia de Córdoba. Ese nomás tengo voluntad cariño. Bien, gracias por tus palabras, sigamos adelante. Y yo, papá, yo me siento agradecido a toda la familia Chuñuachina, Antabamina, Apurimeña, ¿cómo no decir? Mundialmente. La Guaire es patrimonio cultural de la nación. Yo me siento agradecido en nombre de mi padre, Mauricio Chanco Chácara, y mi madre, Josefina Córdoba Narváez. Espero hoy o mañana en nuestro Tiariche de la familia Llactabamaní, Córdoba, en nuestro Tiariche, ahí, en nuestro local, Teatrín. Teatrín, de acá, de nuestra provincia estamos. Estaremos agradecidos, la familia Chanco Córdoba, eternamente. Gracias, Bien, papá. bien, hermano, a ver. Gracias. Yo me llamo Alberto Espinosa Janco y yo vivo en Chupanino y mi familia y tengo respeto a la familia de todos. Bien. Porque yo tengo cariño a mi papá. Hasta el lado estoy en su lado, hasta estoy en el lado y regulando nuestros animales. ¿Para qué? Para nuestros queridos familiares. Y así es, tenemos costumbre de levantar a un niño. Desde el principio, ahí era 25 de diciembre. Ahí termina. Tiarichi, Suyo. Tiarichi,
Hoy, 25, 26. ¿Cuánto pasa? desde hoy día vamos a comenzar la fiesta con papá de chiquitera, también me ha avisado un hombre también así de la Chapa Nueva Tierra, porque el papá de hoy Yo día, soy Mauricio. Fernando Chanco Córdoba. Señor Fernando, gracias papá, señor Jorge, disculpa papá, porque yo tengo de las cosas buenas, porque yo como soy su tío con Vilma Córdoba, mi señora, hicimos igual, esa ruta comimos, esa ruta vivimos, por eso yo tengo de las gracias, acá mi papá yo agradezco, porque a veces mañana tenemos más de nuestra fiesta, Claro. más de nuestra gente, hay que ir bailando y cantando, porque desde hoy día vamos a hacer la fiesta. Porque Bien, hoy gracias. día de Tiarichi vamos a comenzar nuestra, que cariño, respeto, toda Chanco y Córdoba vamos haciendo. Bien. Porque cualquiera que nosotros ya nos vamos, un campesino somos. Pues somos un campesino y el campesino vamos a hacer, un campesino vamos a hacer una fiesta. Yo creo que mi papá Mauricio no viene a presentar ya mamá Josefina y yo creo también que era mi hermano y curiosamente también soy mi familia, ¿sí o no? Eso no tengo. Bien, gracias, gracias, gracias. Un saludo. Salud, papá. Servimos, hay que avanzar las cosas. Hay que avanzar. Ahora, yo también me siento agradecido acá de mi tío Leonida, Córdoba, Narváez. ¿Veis? Narváez. Único o dos hermanos que tiene de acá, de la familia Córdoba, Narváez. Y ese es junto a Paxa, el 26, su hermano de mi madre. Yo quisiera ceder acá a mi tío de Unida. Acá está, mira, está metiendo su carne. Cargar su carne. Cargando su carne. Su cariño para su hermana. Para el pueblo, ¿sí o no? Claro, pueblo. Para el pueblo, ¿sí o no? Para el pueblo está queriendo, mira. Yo quisiera ceder unas palabras acá metió Leonida Córdoba Narváez, hermano de mi madre Josefina Córdoba Narváez. Viejo, deseo unas palabras. Está hablando. Háblale. Háblale. Mana mechita munas bariki. Pala, Mana, es que tenía que ser guajman, no queda tingo yo. Caime, sama mucho ali pillamata. Ah, no pasa nada, urco. Guaque urco. A ver, ni. Saya sampai lagi. Ay, yo no tomé más, chava. Mierda, ¿qué chucha me reclama entonces? Oye, pues manda ahorita. Y no me reclama, ahorita me voy. Y ya, pero manda tú una cosa, ven, manda. Oye, dame con el no, yo pongo el carro porque si no va a asociar ¡Urco, mierda! ¡No, Javecho! ¡Jame, firma chingón que urco! ¡Mierda! ¡Urco, mierda! ¡Urco! Cainata, carajo, corto baja poring, por macho. ¡Qué animal con gusto! Pasa el video, Ya, mierda. Ya, bueno. Carajo, cae na americana no masta. Exigiste que no na sai no masta ta. Banco na todo chava aí cuidai. Cae manja wastaka. Quiero una lesumacta. Primo Leonidas,
Acá con este maestro. Creo que estás de suerte y con voluntad, ¿no? Sí. Mira, acá te ha salido uno de Lau, uno de Alianza. Y los dos son machos. Es para bronca, ¿no? Es para la competencia. Primo. Matante. ¿Quién es este? Ahorita. Depende de qué quieren ser. Es la habilidad de cada uno. Trae tu barrio gordo. No, ese está mal. No, un ratito. Yok seç, ¿qué motivo? No sé, te voy a contar. ¿Qué maneja moto? Loca. Uy, la mierda. Niño, yo te me si el Está buena. Tienes una hija, ¿cómo para ti son? ¿No trabajas? No, mi hija. Está todo horrible, Fernando. Papi. A ver, hola. Un saludito para la cámara. Ya, a ver, hermano, tus palabras, que ya estamos haciendo de huello, ¿no? Acá con el tío Leonidas Córdoba. Bueno, ¿cómo está pasando, hermano? Primero, quisiera agradecer y saludar a ustedes y a toda la familia Chanco Córdoba. Y agradecer a mi tío Leonidas Córdoba Narváez, hermano único que tiene mi madre Josefina Córdoba Narváez. Y también quisiera recalcar un fuerte agradecimiento de acá, de mi pareja, Yanet Mendoza Quispitito. Me siento orgulloso de tener una persona tan influyente de la familia, y yo quisiera ceder unas palabras acá a mi pareja Yanet Mendoza. Amor, te cedo. A ver, señorita, estamos de compromiso, ¿no? Acá sabes que tu pareja está de compromiso, su padre pues está de compromiso de la abuelía. Hoy vamos a comenzar con Tearichi, que ya están preparando la comida. Para la familia. Para toda la familia, un querido, ¿no? Bueno, a ver. Primero saludar a toda la familia Chanco Córdoba, y que a partir de ahora para adelante todo que esté organizado, que sea en paz, que se pase bonito en unión, y que todo salga bien, ¿no? Toda la familia esté unida, principalmente. Bien, hay que apoyar pues con la familia, más que todo en bailes, en todo sentido, ¿no, mamita? Claro, hay que estar ahí toda la familia junta. Claro, bien, gracias por tus palabras y sigamos adelante pues, ¿no? Con nuestra actividad. Yo me siento agradecido a que me participe. Toda la familia Mendoza Quispitito están invitados con la familia Chanco Córdoba. Y yo le invito en representación a mi padre Mauricio Chanco Córdoba. Gracias, padre. Espero que comprendan mi humildad. Bien. Y el agradecimiento de la familia Chanco Córdoba. Gracias. Bien, gracias por tus palabras y sigamos nuestra actividad, hermano. Yo quisiera una foto acá con mi pareja, mi esposa, futuro. A ver, Terry, muy buenas tardes. Hoy 23 nos encontramos acá en Barrio Abajo con nuestros hermanos, creo que nos están viniendo a visitarnos. Acá está todos nuestros hermanos santabambinos. Unas palabritas por favor con todos los hermanos. Nada, simplemente agradecido de toda la familia Chicore Angelino. Lo invito a todos acá, a mi tío Pompeo Chicore, acá mi amigo, tío, como mayor, Vladi Angelino, acá mi tío
Carga, más conocido Carga, ¿no? Machu Katka. Espero contar con su presencia de cada uno de ustedes. A partir de las 6 de la tarde los invito que nos acompañen acá en el local Chanco Córdoba, en representación de mi padre. Acá está tu padre, justo está llegando. Mauricio Chanco Chaca, y acabo de llegar. Yo quisiera ceder unas palabras acá a mi viejo, mi padre, Mauricio Chanco Córdoba, y acá, ahí está. Una cosita, Ahora, hermano, por favor, quisiera que me regales unas cuantas. Antes, agradecer la oportunidad para poder vertir unas cuantas palabras. Efectivamente, ahora, hermano, por favor, esta es una tradición grande, patrimonio cultural a nivel nacional, nuestra Guailea, pero con diferentes expresiones culturales y tradiciones que se da nuestra Guailea a nivel de la provincia de Antagama. En ese sentido, nosotros, como parte y fomentador de esta cultura tradicional milenaria, nosotros hemos ido de costumbre al cementerio de nuestra querida tierra de Antagamba. Y dicho esto, nos encontramos acá con mi tío Hernán Chicori, el legendario antagambino Pibol Antacho. Ahí está el señor, mi primo Walter Bustinza. Ahí está el señor Collao. Ahí está mi tío Julio Chicori Bustinza. Y también ahí se encuentra mi tío Pompeo. Tan solamente agradecer de que sigamos fomentando esta cultura, esta tradición que nos une bastante y nunca no perdamos esta tradición que tenemos bastante y sigamos cultivando. Y saludos en todas las ciudades como Lima, Cusco, Arequipa, para todos ellos, y que sigamos fomentando esta cultura. Muchísimas Bien, gracias por tu palabra, sigamos adelante. A ver, vamos pues abajo a la casa de nuestro hermano Terry. Simplemente quiero invitar a toda la familia Chicori, Angelino, a nuestro local más conocido, Teatrín, acá. No, acá está lindo, vamos. No. Ya, vamos a venir. Buenas tardes. Ahí está el regalito, 2 toritos te han traído, 2 toritos, ¿cómo? Mamita. Mamita, ¿quién nos está donando este medianito de comida? Mamá, nosotros somos... Antonia Mendoza Castillo. Antonia Mendoza Castillo. Bien, gracias por la presencia que está dando medianito, ¿no? Bueno. Claro. ¿Qué hay llamadas, por favor? ¿Qué hay llamadas para esto? Ahí te llaman. Ahí está la promesa que me he ofrecido al niño Jesucito. Que no va prima y gallo. Somos familias de ambos. No es decir nomás. Claro, pues. Gracias. A veces su esposo tal vez no nos conoce. No, al menos. Gracias. Muchas gracias, señora. En Lima les he ofrecido, así que... Muchísimas gracias. Gracias. Chichita, mamá. Señor Giraldo Narváez, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos acá en la casa del señor Mauricio y mi tía Josefina. Creo que has traído un presente, ¿no? para los mayordomos. Sus palabras, por favor. Muchísimas gracias, hermano. Acá vengo en esta fecha que es tan importante, que acá mi hermano Mauricio Chanco y mi hermana Josefina Córdoba Narváez está pasando la mayordomía en el año 2019. En ese sentido,
en Lima, cuando vinieron a hacer el tiariche, nos hemos comprometido un saquito de arroz y un saquito de azúcar para colaborar, de repente para disfrutar en esta huailía que están pasando. Es importante esta pequeña colaboración que hago junto con mi esposa Alejandrina Araníbar Chacara y con todo cariño, con todo amor, presidente. Muchas gracias, hermanita, muchas gracias, hermano. Bien. Ofrecidos aquí. Gracias, niño Jesucito. Por tu voluntad sana y salvo he llegado también. Gracias, 1000 veces, niñito. Bien, tío Mauricio, bueno, pues acá el señor Narváez se comprometió y nos ha hecho un presente. ¿No puede estar unas buenas palabras también, un recibimiento, no? Bueno, gracias, señor Giraldo. Le agradezco 1000 veces porque esto, como dice, mis hijos me comprometen, ya estamos al pie. Lo agradezco su digna voluntad. Gracias. Bien, bien. Gracias, mamita. Mamá, por favor, haga un agradecimiento, algo. Gracias, hermano Giraldo, mami. Muy agradecido. Gracias. Tu voluntad para el niño me has dado, para toda familia, para consumir. Gracias, manito. Bien, ahí está, muy bien. Gracias, me he prometido entregarles acá, he venido y cumplido. Gracias. La palabra es una sola. Mira para acá. Después vamos a revisar. Vamos a desde. ¡Va! Vamos a revisar su casa. Claro, que si no. A ver. A ver. Primita, a ver, señor Mauricio, acá creo que nos ha traído una voluntad, a ver, acá nuestro creador, creo. Gracias, yo infinitamente le agradezco la buena voluntad que también nos está brindando y será 1000 veces agradecido y para el conjunto de nuestros creadores, prácticamente, y gracias. Bien, un abracito por favor, un abracito. Un abracito, ahí está. Ahí está. Primo, así te esperamos allá, tío, te esperamos, mi tía está adentro y te esperamos allá con los brazos abiertos. Le pedí su más hermana ya pues para publicar Vamos a ver, no se preocupen, todos vamos a estar ahí. Vamos, acá también vamos a llevar uno. Todos vamos a estar acá. Han venido las primas han venido las familias y... Muy buenas noches, John.
Llaqtaumani. Acá nos encontramos ya en el teatrín. Ya estás recepcionando para que pases gran tiariche para el señor Mauricio Chanco, es su señora esposa, ¿no? Josefina Córdoba. A ver, hermano, tus palabras. Papi, nosotros aquí, la familia Llaqtaumani Córdoba, con todo el cariño, con toda la voluntad, estamos recibiendo a todos los querendores y espero que esté al agrado de cada uno de ellos. Y esto se ha hecho para compartir, para disfrutar con la familia. Pase, papá. Y Pasen, por favor, mamá. Sí. Pase, papá. Claro. De esa manera, el próximo año, la familia Llaqtaumani Córdoba estará haciendo pasar también 2020. Bien, sobrino. Como dice, hay que sembrar para cosechar, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Bien. Gracias por tus palabras. Tía, sí, papá. Mamá, ya estás recepcionando pues nuestros querendores para que pasen al teatrín, para dar un gran tiariche a nombre de nuestro mayordomo Mauricio Chanco y Josefina Córdoba. A ver, mamita. Acá al señor Mauricio Chanco y a la señora Josefina Córdoba estamos recibiendo con todo el cariño. Acá mi yerno y tanto mi hija, y acá mi comadre Gladys Solozana. Acá estamos toda la familia con todo el cariño, con todo el corazón acá en Teatrín. Por favor, todas las familias, les invito con cariño, papá. A saborear el chicharrón de alpaca que viene desde Chopuata. Ya, mamá. Así igualmente para 2020 con todo el cariño, con toda mi familia. Bien, mamita, bien. Estaba llegando un chiche como para recepcionar también, ¿no? Y de ahí, ahora ya está viniendo, digamos, se tranquilizó. ¿Para qué? Creo que usted lo ha hecho una buena curada, ¿eh? Primo, acércate por favor. Acércate, primo. Gracias, papá. A ver, ahí la recepción. Buenas tardes, Jorge. Hola, ¿cómo estás, primo? Sigue, mamita, que hay sirve. Papá. Ahí están llegando los guiadores, como Froilán. Acá nuestro hermano también. Ahí está, muy bien. Gracias, papá. Adelante. A ver, primo. Acá el primo ya está recepcionando nuestros querendores para pasar al teatrín, para hacer la realidad de gran tiariche. Comenzamos hoy, hermano. La tía también está ya recepcionando con su cañazo, la prima. Tus palabras, hermano. Acá estamos recepcionando a nuestros hermanos santagaminos, pastores, todos. Bueno, le agradezco a mi tía, acá a mi primo. Agradezco acá también, llegan a ser mi familia prácticamente total, todos, en excepción de Denais. Mira, yo tengo el agradecimiento de parte de mis padres, que esta fiesta nos ha unido de esta manera y participamos todos y estamos participando bonito. Le agradezco por la bienvenida que nos da acá mi primo, acá mi familia, Córdoba, todos. Entonces vamos a pasar todos, invito a toda la familia que nos acompañe, desde hoy hasta el último, hasta el 27, 28, de repente quizá el último día que nos vamos a ver, porque esta fiesta pasará mejor o peor, pero ya no va a ser igual. ¿Ya? De repente algunos pasarán de lo mejor, algunos pasarán de lo pero igual nunca va a ser. Sí, así es. Entonces, gracias por la invitación a ti, primito. Gracias por la invitación. Gracias también a ti. Gracias también a ti. Entonces, bueno, hay que pasar también junto contigo, vamos a pasar adentro, hay que darle la bienvenida ahí a nuestra gente, hay que pasar de una vez adentro y te invitamos que nos acompañe para adentro, pues. Bien, sigamos adelante, seguramente más tarde, después que del teatrín, que recibamos el cariño de la tía, del primo, de la nuestra hermana también, seguro estamos saliendo a la calle ya con bastante valentía y furia, ¿no? Para demostrar el paso, lo que es familia Chanco Córdoba. Bien, gracias. A ver, hermano Edwin, ya la mitad, acá el primo, todos ya están recepcionando a nuestros hermanos
antabambinos para pasar a la recepción, para pasar la gran teariche para nuestro mayordomo, ¿no? Familia Chanco Córdoba. Tus palabras, papá. Bueno, papi, bienvenido a todos, bienvenido a para pasar hoy lo mejor. Y pues esperemos que toda la familia que esté presente y pues todas las cosas que hemos preparado ha sido con todo cariño. De parte de mi cuñado, de parte de mi hermana, entonces toda la familia, la cosa es disfrutarlo, ¿no? Disfrutar lo poco que hay, compartir entre nosotros. Y eso sería todo de mi parte, bienvenido, más gracias a todos, ¿no? Bien, gracias por tu palabra, sigamos adelante pues, vamos pasando. Ok. Vamos a pasar para adentro. Vamos, tío, Vamos. Claro. Hola, buenas noches. Un saludo a la cámara, por favor. Hola, ahí está saliendo rico el chicharrón. Va, Javi. Acá está saliendo rico el chicharroncito de alpaca. La invitación del mayordomo. Ahí está rico el chicharrón. A ver, vamos a probar un poquito. Ven, Juan, a ver. Prueba, bonito. A ver, ¿cómo está el chicharroncito? Chicharroncito de alpaca, ya acá nos está invitando. Claro, este es de la familia Córdoba. Yaxtawamaní, que está ya listos para pasar gran teariche acá para mayordomos. Chanco Córdoba, ¿no, hermano? Sí, jefe. Yaxtawamaní está pasando el gran teariche en estos momentos. Más rato ya viene la bronca. Sí, jefe. Hola. Hola, Chumubicana. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, hola. A ver, Juancito. Creo que estás llegando muy tarde, hermano. ¿Qué pasa? Ven, vamos a ir mostrando acá, vamos. Ven. Acá un pedacito acá al Juan para que este es el hombre que va. Espérate, carajo. No entiendo ya. Vas a hablar. Vas a hablar, hermano. Está saliendo gran chicharrón de alpaca desde Patario Chupuata para nuestro mayordomo Chanco Córdoba. A ver, hermano Juancito, a ver, prueba cómo está saliendo este saborcito para nuestros hermanos antabaminos. Hoy ya comenzamos. Tú me has dicho que pruebe. Prueba, hermano, prueba. ¿Está delicioso o no? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un poquito con cierto temor por el tiempo, porque de un momento a otro estaba muy bien, de un momento se comenzó a alterar. Y bueno, ahora ya está un poco como que pasando, y ojalá que sea así para que podamos compartir con toda la familia. Más que todo, le damos la bienvenida a los cargontes, al señor Mauricio Chanco, igual también a la hermana Córdoba, toda la familia Chanco Córdoba aquí ya presente, y aquí también los que están haciendo Tiariche Pasa, el hermano John y la hermana Evaluz Córdoba, toda la familia, bienvenidos y todos podamos compartir lo poco que hay, con mucho amor y con mucho cariño de parte de la familia Córdoba Choquetaipe. Nos sé que las congratulaciones más especiales para los cargontes, que hoy día es el primer día y hoy día empezamos y seguramente hasta el 27 terminaremos pues con una gran fiesta de algarabía y todo eso, un bonito encuentro entre los hermanos, tanto los residentes en la capital de Lima como acá en Antabamba. Muchas gracias, está riquísimo. Bien, gracias por sus palabras, hermano. Ya bueno, estaremos compartiendo más palabras más tarde, hermano. Okay. Listo, gracias, hermano. Acá está el gran chicharrón. Gran chicharrón que están sirviendo de la familia Córdoba. De Arichi Pasa. Para nuestro hermano Chanco Córdoba. Hola. A ver, un saludo a la cámara, por favor. Hola. Sí, llegando tarde. Muy bien, hola. Aprovecho con el caldito. Muchas gracias. Sopeando.
Provecho, provecho. Provecho, provecho. Provecho, provecho con gran chicharroncito que nos está invitando acá mi tío Vidal y su hija, ¿no? Hola, ¿cómo está don César? Buenas noches, ¿qué tal está el saborcito del chicharroncito de alpaca? ¿Qué tal? ¿Cómo está, primo? Jodido. ¿Cómo va a ser, jodido? ¿Estás saboreando rico? ¿Cómo pasa? ¿Estás jodido? ¿Estás saboreando rico chicharrón, hermano? Muchísimas gracias, te estoy diciendo. Provecho, provecho. Gracias. Hola, Freeland, provecho. ¿Qué tal, hermano? Está el chicharroncito que nos está invitando. ¿Qué está pasando? Tiariche, ¿no? Familia Córdoba. El chairito está muy rico. El chicharroncito vamos a... A ver, prueba, hermano, prueba. La alpaquita, cero original. Ahí. Está buenazo. ¿Quiero con tu polla? Muy bien. A ver, primo. Alico, a ver. ¿Qué tal está este chicharroncito que nos está invitando nuestro Tiariche Pasaj? Muchísimas gracias a Tiariche Pasaj. Aquí estamos ya, pues, ya para poder empezar. Estamos en el primer plato que estamos ya recibiendo. Gracias a Tiariche Pasaj. Yo creo que estamos el chicharroncito. Prueba, hermano, prueba. Recién estamos para poder empezar la chicharronada. Para ver el sabor y hay que probar. Prueba. Gracias. ¿Está tierno o cómo está? Vamos. ¿Está rico? Muy bien, primo. Ok, bien, gracias. Hay que saborear más rato. Salimos baileando con toda la furia. La bailía tiene que salir lo que es auténtico, la originalidad de Antabamba, como antes, con nuestros composiciones en que es de Antabamba. Claro. Con Muy nuestra bien. gente demostrar y también para compartir con todos nuestros paisanos que es de Antabamba, de nuestra tierra Antabamba, quería con esto bailía lo que es la bailía de nuestros ancestros y también de que es un patrimonio cultural. Hay que seguir difundiendo. Bien, gracias primo por sus palabras. Sigamos disfrutando con rico chicharrón. Okay. A ver, hola, provecho, prima. Rica carne, se acerca el chicharrón. ¿Cómo va, te primo, para que recibas tu chicharroncito? Ahí está muy bien. Maestro de ceremonias, ahí está. Ahora vamos a comenzar con tío Mauricio. Muy buenas noches, tío Mauricio. Acá nos encontramos en Teatrín. Nos está invitando, pues, ¿qué está pasando? El Tiariche Pasaj, ¿no? Sí. A ver, tío, tus palabras. Bueno, gracias, les agradezco al señor Vidal Córdoba y su señora Paulina Chuquitaipe la atención que nos está dando. Quedamos agradecidos profundamente. Desde luego, también los acompañantes, los felicito y los acompaño. Y gracias nada más. Bien, gracias, tío Mauricio. A ver, tía Josefina Córdoba, mamita, ¿cómo estás pasando acá con la invitación de nuestro Tiariche Pasaj? Sí, muy bien, papi, gracias. Nos está sirviendo todas nuestras familiares.
Ahí está el caldito, caldito. ¿Cómo se llama ese caldito, tía? Aguachupe, ay, aguachupe. Ay, que saborear aguachupe. Bien, gracias mamita, gracias. A ver, a ver. Disculpe, disculpe. A ver, primo. A ver, hermano, hoy creo que estamos disfrutando la rica chicharronada, el caldo, que nos está invitando pues Tiarichi Pasaj, ¿no? Tu palabra, papá. Sí, primo. Bueno. Sienta ahí, papá, sienta ahí. Ay, ay, ay. Así. Bueno, primo, agradezco toda esta voluntad de esta gente, agradezco en primer lugar a la familia Córdoba, que son una familia muy buena gente para nosotros, y gracias por este hermoso plato que nos están brindando, le agradezco en verdad, no me lo esperaba esto, yo casi nunca participé en esto, y de repente quizás lleve un orgullo para siempre en mi vida, porque como hace un momento recalqué que esta cosa, lo que pasa, ya no va a volver a pasar, y eso es lo que dije, y entonces gracias, yo agradezco, a usted también le agradezco por este afecto, por este acogimiento que siempre me tiene, y también agradezco a toda la familia que nos están acompañando, y agradezco a mi padre, a mis hermanos, todos, que solamente hay que tener una sola fuerza, hay que trabajar todos unidos. Gracias, primo. Bien, gracias por tu palabra. Ahora prueba rico chicharrón, a ver qué tal, qué sabor está. El chicharrón está, mira, el único que tiene 2 presas, yo. Rico. Uno grande y un chico. Claro, uno grande y un chico. Muy bien, hermano. A ti, ¿cuándo te gusta? ¿Te agarra? Los dos. Los dos te gustan, chico. Ya, gracias. Sí, primo. A ver, ay, mamita, ay, muy bien. Ahí está sobrando rico. Muy bien, muy bien. A ver, sobrina, ¿qué tal está rico chicharrón que nos está invitando el Tiarichi Pasaj? No hay palabras, ya más ratito ya que venga chela todavía. A ver, sobrino. A ver, hermano. ¿Qué tal estás disfrutando rico chicharrón? El primer nieto, primer nieto. A ver, tus palabras, primer nieto. A ver, hermano. Vamos con esta palabra. A ver, ¿qué tal está saboreando el rico chicharrón que nos está invitando nuestro Tiarichi Pasaj, familia Córdoba? No le gusta el chupe, no quiere comer el chupe. ¿Qué tal está, papá? Habla. ¿Está rico? ¿No le falta sal? Ya, muy bien. Aprobado el chicharrón. No quiere probar el chupe porque ya no prueba. ¿Por qué? Tiene miedo. Se lo hace ahorita. Provecho con rica. Caldito. Mamita, ¿qué caldito está tomando? No vale soplar. No vale soplar. A ver, ¿qué chupecito es, mamita? Ese no es jabachupe, es jawachupe. Jawachupe, ¿no? Por eso me estoy diciendo, no estás malo. Ay, disculpa, prima, disculpa. Provecho. Ahí está, muy bien, gracias. Provecho, tía, provecho. Una cafecita.
Saúl va así solo. Hola sobrino, provecho con chicharroncito de alpaca. ¿Qué tal está el sabor? Rico, rico. Muy bien, hay que saborear, ¿eh? Más rato hay que acompañar nuestro marrumo ahí, bailando. Ok. Provecho. Las arequipeñas. Oh, ahí está, arequipeña. La familia. Chacara. Ah, mira, chácara. Ella es su abuela de mi hija. Si no, ya está muy abuelita, ya de viejita, ya de... Estoy muy abuelita, no, hasta mi bastón. Muy bien. Hola, ahorita provecho. Ya, estoy linda. Hola, provecho. Provecho con rico chicharroncito. Hola amigos, ¿qué tal? Provecho. Un saludito a la cámara. Gracias. Provecho. Hola. Provecho con... Hola primo, ¿qué tal? Alpaquita, claro, alpaquita. Bien. Provecho, hola. ¿Qué tal está rico chicharroncito de alpaca? ¿Tú qué pagas hecho? Ah, ya, muy bien. Eso es importante, en su punto. Hola. Provecho con rico chicharroncito. Hola, provecho con rico chicharrón. Hola, ¿cómo está, primo? Provecho. Gracias. Juancito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Rico chicharrón de alpaca. Ay. Rico, ese compa. Prueba, Juancito, juega. Prueba. Ya no entra, pe. ¿No entra? ¿Y si entra ajustadito? Provecho, hola, ¿cómo estás? Hola, tío Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, te estamos vendiendo, papá. ¿Qué tal está este chicharroncito que nos está invitando? ¿Te ha dicho pasa? Gracias, papá. Estamos siempre invitando a la familia Córdoba, pues. Claro. Chanco, estamos, papá. Venimos desde Jarampa, papá. Ay, muy bien, desde Jarampa. Desde Jarampa. No mientas, tío, todo bien desde Cocho nomás, ¿qué pasa? Tumpa, yuyari, Mastaña. Mastaña, hoy ¿qué dirá acá nuestro hermano mayordomo, pues, no? Que yuyari son tumbada. Papi, no, ella que ahí está, muy bien. Ahí, muy bien. Bien, provecho. No puedo. Hola, Ladino. A ver, ¿qué tal, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo está el sabor de lo que está imitando nuestro mayordomo? Aladino. Buenas noches, hermano. Estamos acá afuera, pues, hermano. ¿Qué tal está nuestro charroncito de alpaca, pues, hermano, acá que está imitando? No sé cómo estará, pero la cosa recién estoy... Hay que probar, hermano. En realidad estoy saludando a la gente que nos va a acompañar en la familia Chanco. Y primero se tiene que saludar y conocer a la familia, quiénes nos va a acompañar, ¿no? Y me va a disculparme, estoy dando la mano a todos los amigos que recién están llegando, ¿no? Bien. Va a haber un momento de conversar de nuestra fiesta trayectoria, cómo es nuestra fiesta, ¿no? Porque hoy en día la fiesta se está tergiversando por la nueva generación. Porque la nueva generación, ¿no? A veces es como yo te voy a decir un ejemplo. Si este año me pega un chibolo, pues el próximo año es punta, sin saber nada. Y ahí se está cambiando nuestra huailía, por favor. Y yo quisiera pedir a todos los mayordomos que vienen, que soliciten como punta a los que saben dirigir a su vida. Porque no queremos cambiar nuestra fiesta tradicional, que es ahora patrimonio cultural de nuestra provincia. De la nación. Claro, de la nación. Entonces, día en día estamos cambiando, ¿no? Primeramente hablamos de esteras mexicanas, todos usan montar. Antes acaso conocían montar, eran personas conocidas, nomás usaban montar. Eran conocidos, todo era normal, con botas de bolsillo de militar, pantalón jean, pantalón de grill, su camisa, su corbata, algunos no, de acuerdo a su posibilidad. Entonces, vamos un momento, de repente mañana así estamos conversando en repartición de cadetes, ¿no? Y aparte de eso también, ahora hay contrapuntos entre 10 y 20 contrapuntas. Pero por esta vez estamos conversando hasta 5 contrapuntas. Yo quisiera agradecer a todos los jóvenes que les gusta bailar en contrapunta, que sepan bailar también
como pastor, cómo es esta fiesta, porque el hábito es fácil, como una mujer que se pone su pollera y se acabó, ¿no? Entonces, y ahora también el mameluco es como un club de primavera, club de curanco. Pues ese ya no era montar, antes el montar era, el mameluco era elegante, fosforescente. Entonces, estamos totalmente cambiando, ¿no? Y entonces, yo en un momento estaré compartiendo con toda la gente y decir también a toda la gente que nos acompaña que más baile de pastor que contrapunto. Será un momento que conversamos, mi estimado paisano, y gracias por este gesto que me estás dando y por esta entrevista. Bien, Aladino, yo creo que el que está prevaleciendo lo que antiguo, ¿no? Antiguo que fuimos, sí, cómo se creó realmente nuestras estelas. Estela, ¿no? Normal, como no es el mexicano, no es nuestra tradición. Ahora todos usan montar. Montar no existía. Montar eran conociditos como Pinado, Benito Collado, Salvador Collado y unos cuantos más. ¿No? Y entonces, ¿sabes? Por eso yo los ruego aquí de repente de acá de 5 años, que están escuchándome, pueden ser puntas. Por favor, tenemos que demostrar cómo es nuestra fiesta, ¿no? Cómo es nuestra fiesta tradicional. Nuestra tradición. Cultivar, ¿no? Y por eso yo quiero renacer de nuevo esta fiesta, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, el 2017, yo había dicho al señor policía, ¿cómo se llama el policía? Joseph. Yo le había dicho cuando yo bailé de Valenzuela al vino, yo le dije, señor policía, le dije, yo creo que se pelean toditos con su disfraz, con sus botas. Hay mucha diferencia con zapatilla, porque esa es nuestra fiesta. Y el año pasado lo consideraron eso, gracias a ese mayordomo, y que sigan considerando esos, porque ya no es fiesta tradicional, que con zapatilla ya no es igual. Entonces, si se trata de pelear, se pelea con nuestras botas, con nuestro disfraz como estamos. Y por eso yo los agradezco, hay que renacer de nuestra fiesta. Por ejemplo, ¿no? Aquellos años, en esta Plaza de Renovación, no existe, era Plaza de Renovación. Acá, desde el primer contrapunto hasta el último, que chiquito que bailaba, venían en junta con sus traguitos, de acuerdo a su posibilidad, un cuartito, media botellita, una botella, de acuerdo a su posibilidad. El más chiquito venía con su papá, con su mamá. Tampoco el chiquito no va a tomar, no, sino con sus padres, ¿no? Entonces hay que recuperar esas fiestas, como eran nuestras fiestas. Claro, es parte del licor, ¿no? Pero a veces aquellos años que nuestros viejos antiguos eran machistas, se emborrachaban, lo pegaban a la mujer. Entonces, en un momento, esta fiesta del trago desaparece cuando la base militar aparece con el capitán Roberto Gómez Gómez. Ahí se dieron cuenta y desapareció esa trayectoria. ¿Por qué? Porque acá dijeron hay mucho alcoholismo, mucho machismo, y entonces era pura cerveza. Ahora más, mucho mejor, cerveza. Ni un pastor quiere tomar chicha, pura cerveza no. Entonces ese cosito está un poco mal. Por ejemplo, el unotiempo ya no existe. El unotiempo ya no existe, porque aquí en Junta también en unotiempo, en la mañanita se tenía que ir con su tetera, empezando de los puntas, de los truinadores, de los guiadores. De ahí la familia o el que quiere demostrar que es nuestra fiesta, ¿no? Ya no existe. Ahorita también ya se cambió el Chay Chicusca. Chay Chicusca era, el primer Chay Chicusca eran los puntas, los guiadores. Ahora ya no existen, los puntas ya no hacen Chay Chicusca, ya no hacen los guiadores, porque los 4 guiadores hacen Chay Chicusca aquellos años. Entonces hay muchas cositas para conversar y no estamos cultivando nuestra fiesta tradicional como antes, ¿no? Así es. Como te vuelvo a repetir, más bien, gracias por este gesto, y va a haber un momento que vamos a conversar. Mañana también repartición de careta, y me va a permitirme de saludar a nuestros querendores acá, a mi familia Chanco, y aparte de eso, yo también soy familia Chanco, sobrino de Mauricio Chanco, porque mi mamá es
medio hermano de mi tío Mauricio, mi mamá es Ignacio Chanco, yo soy Alaino Mego Chanco. Y yo agradezco a toda la familia, a toda la gente antabamina que están presentes acá. Les agradezco que están presentes acá. Y gracias que nos acompaña hasta las últimas consecuencias, prácticamente a Curacabeza el 28. Queremos brindar lo que tenemos y agradecer unidamente, así como estamos ahora unidos, que estemos presentes hasta las últimas consecuencias. Y les agradezco a toda la familia, que el Niño Jesús les bendiga a cada uno de ustedes en su trabajo, en su salud, en todo, con todas sus familias, señores paisanos. Será un momento de conversar, mi paisano. Gracias. Bien, Alaino, bien, gracias por tu palabra. Sigamos adelante disfrutando pues la rica chicharronada. Gracias por tu palabra, hermano. Gracias. Okay. Hola, hola, aprovecho. Provecho, de vuelta les encuentro. Claro. Muy bien. ¿Usted, primo, sigue saboreando el jabachupi? Adentro, afuera, al lado de la última. A ver, hermano, ¿qué tal está la imitación de nuestro Tearichi Pasaj? No, infinitamente está muy bueno. Es un bonito preparativo que han hecho. Agradezco a toda la familia que a mí me sorprendió bastante. Y nunca pensé esta cosa que iba a pasar, pero pasó las cosas y está bonito. Gracias, agradezco a toda la familia que están acá presentes, que nos están acompañando a todos. Bien, gracias por tu palabra, hermanos. Voy a seguir recurriendo a nuestros hermanos que están disfrutando la rica chicharronada, ¿no? Sí, papá. Bien, ok, gracias. Hola, provecho. Provecho, rica chicharronada. Ricos, alimentado para la huelga. Claro, pues hermano, para pisar bien más rato. Provecho. Ahí está, provecho. Hola. Hola, ¿qué tal, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, pues, hermano? ¿Cómo está saboreando rica chicharronada ahí? Lo que nos está invitando nuestro mayordomo. Así está rico, el chicharroncito. ¿Chicharroncito? ¿De alpaca o de carnero? Alpaquita. Muy bien, sigamos disfrutando. Okay. Buenas. Hola, provecho. Hola, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tal está la invitación de nuestro Tearichi Pasaj en esta tarde, no? Comenzamos. Sí, Marco, bueno, gracias. No está rico, una chicharroncito. Hola, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Gracias, Marquito. Bien, hay que saborear, pues. Sí. Ese creo que es el jabachupe, ¿no? Sí, jabachupe. Provecho con jabachupe. A ver, hermano, ¿qué tal ese saborcito, los chuñitos de jabachupe? No, siempre, ¿qué más se puede decir de jabachupe? Pero claro, creo que venimos desde lejos para saborear nuestras ricas sopas, nuestros chicharrones de alpaca, ¿no? Bueno, pues hay que disfrutar lo máximo. Gracias, bien, gracias provecho. A toda la familia, gracias. Hola, provecho. Hola, ¿cómo estás? Provecho. Hola, ¿qué tal, primo? ¿Qué tal, papi? ¿Cómo estás? Buenas noches, de tiempo te veo. Sí. ¿Qué tal estás saboreando el chicharroncito? Provecho, hay que mandarlo a los limeños. Que vengan a comer esta comida pura, natural. Natural, al 100%. Claro, no como puro pollo. En Lima, puro pollo. Pollo, pues hasta que ya les va a salir pluma también, creo. Aparentemente están gordos, pero el peso les falta. Ajá. Provecho. Sigamos. Hola, provecho. Chupe, ¿no? Hola. Hola, provecho. Provecho, hermano, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, hermano? Ya tomando caldito. Muy bien, hay que saborear. Hola, tía. Estamos tomando jabachupe. Jabachupe. ¿Está rico o no? Está rico jabachupe. Muy bien. No puedo su chapi. Pero hay que masticar bien el chuño, ¿ah? Claro, hay que saborear. Claro. Oye, prima, ¿qué tal?
¿Cómo estamos, prima Doria? ¿Cómo está? Oiga, usted está premiada con 2 jabachupis. Un jabachupi y un cuchupi. Hola, Pepita, ¿cómo estás? Buenas noches. Acá está Purito Naveda. Acá Purito Naveda. Ahí está Naveda por acá, mira. Ay, aprovecho. Ahí está muy bien. Ahí está tía Carmen. Ahí está, aprovecho. Todos se han juntado acá, Rufina. Ahí está, mi teología. Todos están acá, bueno. A ver, primita. ¿Qué tal? ¿Cómo está pasando? Saboreando rico potaje que nos está invitando nuestro Teorichi Pasca, ¿no? Sí, muy buenas noches ante todo. Sí, estamos acá disfrutando de la comida típica de nuestra tierra de Tamba, esta costumbrista de nuestra tierra. Estamos todos en familia, acabamos de llegar ahorita, pero bueno, con la bendición de nuestro Señor estamos todos bien acá y espero que sigamos así unidos todos en familia. Muchas gracias. Ya, mamita. Ok, gracias por sus palabras, sigamos adelante. Provecho, aquí está familia Naveda, toda familia Naveda. Provecho, mi marca presente. Chicharrón de alpaca. Muy bien. Ahí que está la barra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Provecho con chicharroncito de alpaca. Hola, primo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Ahí está repartiendo nuestra hermana Mariluz, ¿no? Ibaluz. Con sus propias manos está sirviendo a nuestros pastores de la Guailía. A ver, hola tío, ¿qué tal? ¿Cómo está tío Castillo? ¿Cómo está tío Castillo? A los años le veo, ¿qué tal? ¿Cómo está pasando acá en la puerta del teatrín? ¿Qué tal? ¿Cómo está saboreando rica sopita típica, no? Bueno, más ratito ya viene la invitación de acá nuestra sobrina Ibaluz. Acá ya está cerquita. Ahorita llega tu chicharrón para que saboree, se vaya afilando las muelas. A ver, seguimos adelante. Hola, aprovecho. Hola, ¿qué tal, Sarita? Hola, sobrino, ¿qué tal? Buenas noches. Provecho, hola. Buenas noches. Buenas noches. Ahí está toda la familia saboreando. Caldo. Hola, primo, ¿qué tal? Buenas noches, más ahorita llega. Falta poco. Ahorita llega Abachupe, ahorita llega Abachupe, ¿ah? Provecho, hola. Ahorita llega acá. Hola tío Castillo, Nico Castillo. ¿Qué tío Castillo? ¿Ves? Memoria. Pucha, ahí te he perdido la memoria, creo, tío. Ahí está, muy bien. Hola, buenas noches, provecho. Provecho con la sopita, hola. ¿Qué tal? ¡Ay! ¿Qué tal, pues, primo? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está saborizando rica chupita que nos está invitando? Ibaluz Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo está pasando, papá? ¿Todo tranquilo? Hay que alimentarnos para bailar más rato, salimos hacia... Claro, primo. Ok, gracias. Hola, primo, ¿qué tal? Come rica sopa, a ver. Hola, sobrino, mira por acá. Ay, está muy bien. Sí, sobrino, mire. ¿Qué tal, primita? ¿Cómo está pasando con la saboreando rica sopita que nos está invitando Ibaluz? Mi hija me está invitando. Ay, está muy bien, mira, fíjate. Ya, prima, ahorita llega chicharroncito también. Ya recién está cerquita, prima. Seguramente ya va a llegar. Ajá, vamos. Hola. Buenas noches. Ahí está, acá está. ¿Cómo ves que no hay chicharrón? Acá está saboreando rico chicharrón. Provecho. Ahí está, muy bien, provecho. A ver, hermano, ¿qué tal está saboreando rico chicharroncito que nos está imitando nuestra hermana Ibaluz Córdoba? Vengo desde Lima para probar el chicharrón acá en Tabamba. Gracias. Estoy agradecido por el plato que nos está sirviendo. Gracias. Bien, ¿cuántos kilómetros has recorrido para llegar para disfrutar de ese rico chicharrón? Desde Villa Salvador hasta Tabamba. Vengo a ver a la familia. Imagínate el hijo de 24 horas o 12 horas casi 20 horas de viaje, ¿no? Sí, así es. Recién hace una hora acabamos de llegar. Bien, ok, muy bien, ya pues así es.
El que busca encuentra, esa etapa. Provecho, provecho. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Tía, tía, buenas noches. Provecho, provecho, provecho. A ver. Tía, tía, hola. Buenas noches. Con alguien vamos a caña caldo, tía. Cancha. Con alguien para acá, yo soy azul. Sopa, 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 rica sopa. Acá está la familia Yactao Maní. Córdoba, Córdoba, Yactao Maní, imitando. Claro, Yactao Maní, Córdoba. Pasando Tiarichi para mayordomo de Chanco, Córdoba. Claro, muy bien, muy bien. Ahí está, las señoras están. ¿Cómo se llama esa sopita, amita? Chairito, chairito, pero hace rato le he visto un jabachupe, creo. Ese es ¿Otro? otro. Ese otro chupe. Es otro sabor. Más agradable. Ay, ay, muy bien, muy bien. Ahorita va a comer. Ahí está rico el chicharroncito. Hola, hola. Hola, hola, acá está la furia. Chicharroncito de alpaca, la imitación de Ibaluz. Ay, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está, aprovecha, acá está rico chuño. Chuño de palja. Chuño de palca. Ahí está muy bien, de palca. Este papa de Antabamba. Alpaca de Antabamba. Todos los que comentaron antabambinos. Muy bien. Mana, imita que se mata con el maíz, a ver. A ver, un patón de invitación mismo. ¡Carne! ¡Maestro, carne! ¡Aicha! ¡Carne, trae! Aquí puedo usar. Aquí puedo mira. Chicha. A ver, vamos. Vas a ir para que luego. Otro tapa. Acá tienes que echar una masa de acá. Papi, síguele. Oye, vamos, ven, ayuda. Comida. Síguele, ayuda, síguele. Ya dale comida. Ahí está llegando carne. Pura carne, nada de hueso. Pura pulpa. Acá, ¿cómo se llama? 2 platos para los que han instalado. ¿Qué te va a buscar? Acá nos traerían. Toma, luz. Ay, esto llegó la luz. Acá hay este. Ahí está. No, cabrón, como he hecho. Achuchao, ¿qué no ya? Toma. Quiero algo este. ¿Linterna? Nada, no sé para sacar el abajo. Toma. Aceite, te vas a quemar. Vaya allá a jugar donde estás jugando. Yo luego lo voy a limpiar. Toma. Sí, ensalada creo que falta.
¿Udah no? Maestro. Sí, firmándonos por favor. Pues eliminas. Que no va. Ya, toma. ¿Qué es? George. Jefe, va a estar. Ahí, quedamos. Gracias, Pulpita. Gracias. Anda. Porque se cansó. Acá está Jorge. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿No quieres? Ah, ya. Maestro, ¿cuánto es el chuño para este lado? Sí, no, ahorita. Ahí está bien, ¿no? Sopa si no quieren. Ahora sí me complicaste. ¿No es segundito? No, pues no están repitiendo. Uno nomás que sirva, segundo. Ya están repitiendo. Uno nomás. ¿Ya no me hicimos esta vez? Nicolás, no se haga, si no. ¿Nos puede invitar un platito? Oh, Marco. Allá pide. Aguanta para ponerlo. Señor, falta carne. Al otro lado. Carne, ahí. Aquí falta carne, a dos, ya eso no está bien. Ahí eso. Yo le he dicho, yo miro. Esperen, si allá está sirviendo. Juan, al servidor tiene servicio.
Mana cepat yo mesti dibawa. Nisut kas mai dia. Mai jaga terkenal. Mana di kita contoh deh. No se ve. Ya. ¡Ey! Mama, te gloge, no se te. Tak por aquí. Copia, claro. Toda la gente de correr. ¿Sí? ¿Estás lleno o no? Provecho, provecho. Ah, está rico. Sacar pacho. Ah, parrón de negro estrega. Parrón ya mata una tarea. Parrón de negro estrega. ¿Qué pasa? ¿Cuándo? Mi Mario. Ahí está en otro marrón, ve. Ah, el otro está. Vale, vale. Va a firmar la cámara. Vale, pues ya. Justo que le. Venga acá, uy. Hay tanta gente, te van a pasar. ¿Qué les dan acá?
Isa puchata sama mas. Pucho.
¿Qué tan fuerte está? Sí. En la punta derecha tenemos al señor Agalino Melo, Guillermo Venezuela. En la punta derecha, para la punta izquierda tenemos a Maga Tamayor. Ya, a poco ya la parte final.
Vamos, Juancito Córdoba.
noches, señoras y señores. Muchas gracias, hermanas y hermanos santabambinos. Muchas gracias, hermanos que son residentes de Lima, que han venido con mucho amor y con mucho cariño para la familia Chanco Córdoba. Nuestros sinceros agradecimientos porque se identifican con la familia. Agradecimiento también de parte de mi hermano Tiarichi Pasa, de John, Yachtahuamanir, Solórzano y mi hermana Eva Luz Córdoba Choquetaipe. Nuestros sinceros agradecimientos, ojalá que todas hayan compartido, lo poco que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. A los juntas, a los guiadores, a los entrenadores, hagamos una fiesta muy bonita, una fiesta donde podemos compartir todos. Muchas gracias, les agradezco bastante. Empezamos con la fiesta, señores juntas, señores guiadores, señores entrenadores. Muchas gracias. Gracias.
Claro, claro. Me llega para Catamarca y para Grau. Grau, Chumicas. Chiva, para Barrio Valenzuela. Muy bien, muy bien. Ahora hay que bailar acá en la puerta de la iglesia. Una foto. Hola. Un saludo, un saludo. Muy bien, muy bien. Está. Vamos, saludos. Muy puto te dio. Hola, hola, un saludo. Hola, hola. Ahí estamos, hola, hola. ¡Qué rico, Tolo! Hoy esta noche, ¿quieres hasta 7 de la noche? Hoy esta noche vas a jalar un punta para la puerta de la iglesia. Salud, mamita, salud, salud.
Ya está haciendo baile. Acá ahora vamos a tomar.
Vamos, primo René, gracias. Mario Moreno. Sí, oye, ¿y con eso? Yo estoy sin nada, sin esto. Yo también, ven. Otra vez. No, otra vez. ¿Cae bien? Cae de pea. Ah, usarlo, pues. Lámpara. Acá, mañana tengo que comprar bolera de este tipo. Habla, dime, amigo, ¿por dónde me estás metiendo? No, ¿qué pasa? Carajo, tu papá no se mete.
Abran camino, abran espacio para que pase, oh Córdoba, para que pase.
Chanco, Córdoba. Ahí está la punta. Aquí es. Allah. ¡Cantadito! Estamos en la puerta de la iglesia de Antabamba de San Salvador. Hoy día, recién empezando el Tiarichi.
pero con todo amor y con toda fe, la familia Chanco Córdoba aquí en la centro de la plaza de Antabamba, para recuerdo para toda la familia. Aquí están todos los hermanos, los primos, la familia, todos compartiendo esta fiesta hermosa, esta edición de nuestro pueblo de Antabamba. No solo eso, sino que también la bailía es un homenaje grande a todos nuestros antepasados, a todos nuestros hermanos que antecedieron y seguimos conservando esta costumbre que es la bailía, patrimonio cultural de la República del Perú. Muchas gracias, aquí está tu servidor de ustedes, aquí está el Politaque Producciones, con su hermano vuestro de ustedes, Juancito Córdoba Naveda. Gracias, hermanos. Juancito Córdoba, narrando para Antabamba. Para Chachumpa,
Aguanta. Bueno, paso lento. Paso corta.